Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, 8:45, momento de las noticias. Mi nombre es Juan Carlos Sandoval y le presento nuestros titulares. Azúcar de Guatemala presenta los titulares. Una serie de movimientos telúricos afectó este domingo de gran parte del territorio guatemalteco. El INSIMUME dio a conocer que los sismos se situaron entre los 4.6 y 5.6 grados en la escala de Richter. Los precios del gas propano disminuirán 10 quetzales a partir de este lunes. En menos de una semana, los precios de este producto han sufrido una baja de 15 quetzales, según ha dado a conocer el Ministerio de Energía y Minas. Ante la publicación a nivel internacional sobre el trato a pacientes en el Hospital Psiquiátrico Federico Mora, el director de dicho hospital asegura que el maltrato no es por parte del personal administrativo. Centroamérica sufre el golpe de eventos climáticos extremos durante una advertencia del Índice de Riesgo Climático Global 2015 que urge una gestión imperativa para la región. Azúcar de Guatemala presentó los titulares. Domingo de temblores, varios sismos han sido sensibles a nivel nacional en este domingo. Desde las primeras horas de este domingo se registró una serie de movimientos sísmicos en las costas del Océano Pacífico frente a las playas de Escuintla, según lo dieron a conocer autoridades del INSIMUME. Al menos 5 temblores entre los 4.6 y 5.6 grados en la escala de Richter afectaron distintas regiones del país, principalmente los departamentos de Escuintla, Chimaltenango, Zacatepeques y la ciudad capital. Según datos del INSIMUME, el movimiento sísmico más grande tuvo la magnitud de 5.6 grados Richter y ocurrió a las 6 de la mañana con 11 minutos. Por último, de acuerdo con el INSIMUME, esta sismicidad, aunque ha ocurrido en forma consecutiva, no permite aún declarar actividad sísmica tipo enjambre, dado que la actividad se considera dentro de los rangos propios de la subducción entre las placas de Cocos y del Caribe. El Ministerio de Energía y Minas anuncia una reducción de 10 quetzales en el precio del gas propano. Después de una reunión con empresas distribuidoras del gas propano, el Ministerio de Energía y Minas consensuó una rebaja en el precio de este producto que se registrará a partir de esta semana, según información brindada por el director de hidrocarburos del Ministerio de Energía y Minas, Luis Ayala. Cabe destacar que esta será la segunda rebaja desde principios de diciembre. Nuevo precio en el gas propano. En este caso, la rebaja es de 10 quetzales en el cilindro de 25 libras, 15 quetzales en el cilindro de 35 libras y 40 quetzales en el cilindro de 100 libras. Este es un esfuerzo que ha realizado el señor ministro de Energía y Minas en reunirse de toda la semana con las empresas distribuidoras para lograr la rebaja indicada. Se espera que estos precios se mantengan y poder iniciar el año con las rebajas actuales. El compromiso es que el precio se mantenga durante todo el mes y logremos iniciar el año con este precio todavía para beneficio de los consumidores. Ayala confirmó que estas rebajas serán de mucho beneficio para la población guatemalteca, principalmente en esta época donde el consumo del gas tiende a aumentar por las diversas tradiciones gastronómicas características de las fiestas de fin de año. Las autoridades del Ministerio de Salud reaccionaron ante la publicación internacional de un trabajo periodístico de la BBC sobre los maltratos que se dan dentro del Hospital Psiquiátrico Federico Mora. Ante el reportaje de la cadena internacional BBC sobre los maltratos a los pacientes dentro del Hospital Psiquiátrico Federico Mora, autoridades del hospital se han pronunciado asegurando de los abusos de los guardias a internos aún no tienen nombres de los posibles responsables, por lo que realizarán las investigaciones pertinentes para tomar medidas necesarias. En este momento no tenemos nombres, no tenemos una cuestión palpable. Lo que nosotros estamos haciendo es, a partir de ahora, es hacer las investigaciones correspondientes. Tenemos un contacto directo con el personal de Gobernación para, entre las dos instituciones, evitar que esto suceda nuevamente. El funcionario asegura que a partir de ahora, en conjunto con el Ministerio de Salud, se trabajará en un acercamiento con el personal del hospital.
partir de ahora vamos a tener un acercamiento mucho más estrecho con cuestiones de seguridad, para hacer una evaluación de las personas que trabajan con nosotros, para evaluar su desempeño, para evaluar cómo están atendiendo a las personas. Al menos 30 cámaras serán instaladas dentro del hospital para mejorar el control en las instalaciones. Por su parte, el ministro de Salud afirmó que serán implementadas las pruebas de polígrafo a los trabajadores para las investigaciones y así deducir las responsabilidades. Estas organizaciones que velan por los derechos de las personas con capacidades diferentes en nuestro país celebraron este domingo una actividad deportiva orientada a este sector de la población. El Consejo Nacional para la Atención de las Personas con Discapacidad, CONADI, realizó por tercer año consecutivo la carrera denominada A Paso de Campeones, con el objetivo de incluir a todas las personas con diversas discapacidades en eventos deportivos. Es una carrera recreativa que busca visibilizar a las personas en condición de discapacidad para que la sociedad guatemalteca se dé cuenta que también las personas en condición de discapacidad podemos realizar actividades deportivas y de una u otra forma estamos también contribuyendo a la recreación de las personas en condición de discapacidad. Alrededor de 350 personas de diferentes partes del país y con discapacidad visual, auditiva, física, intelectual y sensorial participaron en la carrera en las diversas categorías de 2 y 5 kilómetros. Queremos decirle a la sociedad guatemalteca que las personas en condición de discapacidad también podemos ser productivas para nuestro país y que también podemos y tenemos el derecho, como lo manda la Convención de Derechos de las Personas con Discapacidad de Naciones Unidas, a ser incluidos en los diferentes espacios de la sociedad guatemalteca. Algunos corredores afirman que el cambio de rutina les ayuda a mejorar su calidad de vida y a seguir adelante con el apoyo que CONADI les brinda para ser partícipes de actividades como estas. Para mí antes he sido una persona que he tenido muchos complejos, pero gracias a Dios, poco a poco, con esta ayuda que le dan a uno acá de participar, me ha ayudado bastante. El Instituto Guatemalteco de Turismo en Guata asegura que las perspectivas económicas para este mes de diciembre son muy buenas en ese sector. Según autoridades del Instituto Guatemalteco de Turismo, diciembre es un mes generador de economía para todo el país, debido a las festividades de la temporada que incrementan la industria turística, misma que es aprovechada por comerciantes para generar ganancias. Esta temporada pues es una de las temporadas más esperadas por la industria turística. Diciembre es un mes que tenemos muchos visitantes internacionales, también guatemaltecos que viven en el exterior, que visitan nuestro país en estas fechas. Adicional pues a otros flujos regionales que se tienen por diversos factores, como motivos religiosos, motivos de visitar familiares y amigos, compras. O sea que es una de las temporadas, como les decía, más altas para la industria turística. Estamos pues muy optimistas, esperamos que esto se concrete. Yo estoy recién regresando de Etical y pudimos visualizar realmente un movimiento interesante de visitantes nacionales e internacionales, y esto pues se traduce en oportunidades de empleo y desarrollo para la región. Una de las festividades cercanas es la de la Virgen de Guadalupe, celebrada el 12 de este mes en el santuario del mismo nombre, ubicado en la zona 1 capitalina y en diversas iglesias a lo largo y ancho del territorio guatemalteco, a las cuales acuden miles de connacionales provenientes de todas partes, incluso extranjeros. Diciembre es sinónimo de oportunidades de empleo para los guatemaltecos, por lo que invita a turistas a visitar los más de 3,000 sitios arqueológicos y turísticos con los que cuenta el país. Patrimonio de la Humanidad tenemos en Guatemala 3. Uno es Tikal, que es Patrimonio Natural y Cultural de la Humanidad, el otro es Quiriguá y el otro es Antigua Guatemala. Estos son los patrimonios tangibles que tenemos en Guatemala y además pues tenemos algunos patrimonios intangibles. Pausa, al regresar tenemos más noticias, quédese con nosotros a las 8:45. Sigamos con las noticias más importantes del día. He de contarle que este fin de semana fue aprovechada por organizaciones que velan por los derechos de los animales para realizar una intensa jornada de adopción.
Con el objetivo de darle hogar a muchos perros sin dueño, la Asociación Guate Unida por los Animales realizó un evento de adopciones de perros de diferentes razas. Durante 4 años, esta asociación se ha dedicado a educar a la población guatemalteca para hacer conciencia que eviten comprar mascotas si pueden adoptar. Esta asociación también colabora con la esterilización de animales para evitar que muchos de ellos sean abandonados en las calles, principalmente en la zona 3 capitalina. Realizamos jornadas de esterilización a bajo costo y hemos realizado una esterilización gratuita también, que fue en el basurero de la zona 3. Varias personas, entre niños y adultos, se dieron cita al evento para poder adoptar. Enviaron un mensaje a la población para apoyar a estas asociaciones en reportar los casos de perros abandonados y llevarlos a lugares de adopción. Yo hago una invitación a toda la gente a que hagan conciencia de que a los perritos ya no hay que reproducirlos, ¿verdad? Y si de veras no puede, pues no abandonarlos y buscar ayuda, ¿verdad? Porque sí se consigue, pues, o sea, a ellos les cuesta porque no es la única asociación que hay varias asociaciones a las que uno puede abocarse, ¿verdad? Buenas noches, bienvenidos a las 8:45, hoy domingo 7 de diciembre. Es un gusto estar con ustedes después de la quema del diablo. Le vamos a preguntar a don Philip Chicola, que hoy sustituye a Claudia Méndez Arriaza, quien se encuentra de vacaciones. Hablando de diablo. ¿Qué quemó en su fogata? A ver. Es que yo soy piromaníaco. Ah, entonces gastaste mucha plata en... ¿Sí? Yo sí soy adicto a los fuegos pirotécnicos. ¿Qué es lo que más te gustó? Me gustan las luces. ¿Las luces? Las cohetes. Así, no esos estallidos. Pero también de vez en cuando quemo morteros. Morteros grandes. En realidad, siempre mi regalo de mí para mí son fuegos pirotécnicos. Sería muy indiscreto preguntarte tu presupuesto de fuegos pirotécnicos. Lo que pasa es que... ¿Te da pena? Cuando me acuerdo, ahí es donde creo que sí necesito ayuda psicológica. Pablo Hurtado, ¿qué quemó usted hoy? ¿Y si gastó o no en fuegos pirotécnicos? Un poquito de basura, un primerito ahí, y se esconde uno para que no se ahume todo. ¿Y nada de cohetes? No. ¿Nunca has quemado cohetes? No. ¿Sos de los guatemaltecos que jugó con Guerra de Canchinflines o eso? Nunca Philip, pude encender tan alegre, canchinflín. Y el último cohete que quemé me estalló en los dedos. Y esa sensación ya de haber crecido en Guatemala cuando uno perdía el miedo de que empezara a chispear el canchinflín para lanzarlo. Nunca. Yo sé, por supuesto, que esto es incorrecto en términos políticos. Y aburrido en términos no, los canchinflines son muy dañinos y pueden causar, ¿verdad? Eso está prohibidos en Guatemala, por eso hace años que ya no lo jugamos. Don Pedro Trujillo, ¿usted qué quemó? ¿Si quemó algo hoy? Pues yo quemé el presupuesto y no quemé las ilusiones. Bueno. Las dejé todavía. Conserva ilusiones. Conserva ilusiones. ¿Y el diablo está en el presupuesto? El diablo es el que hizo el presupuesto. El diablo, por eso lo que ves. Y ahogaste las futuras acciones legales. Ahí lo quedamos todo. Quedamos la cara dura de estos políticos en su tercer año de ejercicio, algunos, en su tercer año de oposición a otros, lo mismo, ¿verdad? Y en su tercer año de querer sacar buenos resultados, los terceros, los cuartos y los quintos. Todos igual. No sé si ustedes tienen esa impresión, pero conforme avanzó la semana, lo que uno percibió de que habían hecho el presupuesto se fue magnificando hasta llegar a los niveles de indignación peores de este año, me parece. Y fíjate que, aunque estamos viendo imagen de la Cámara de Comercio, también el CACIF hizo un campo pagado. Cámara de Industria. La Cámara de Industria, pero no han sido las cámaras, ha sido todo el mundo. Yo no he visto un solo... Twitter o en Facebook o un comunicado de nadie, digamos, hablando en serio, que haya aceptado este presupuesto o que le haya dado un banderazo positivo al presupuesto. Incluso en Twitter, una izquierda o gente que se dice de izquierdas y que comenta ha hecho una crítica muy dura diciendo esto no es izquierda, esto no tenemos izquierda, porque hay que reconocer que aquí siempre se le ha dicho al líder y al PP, pero ahí ha votado líder, PP, todo su RNG y Winat. O sea, la izquierda se ha ido con la derecha, con el centro y con el populismo. Entonces, yo no he visto a nadie, absolutamente a nadie, que haya dicho este es un presupuesto siquiera mínimamente decente en casi nada. Eso es importante. Soy el presidente. Bueno, el presidente y la vicepresidenta sí lo defendieron con ahínco. Pero más que con ahínco, yo creo que lo defendieron, e introduzco el segundo tema, con descaro.
Es decir, que una vicepresidenta diga, no querían impuestos, algo así, ¿verdad? No querían bonos, no querían préstamos. No querían préstamos, pues más impuestos. La frase. Pero bueno, es que lo que la vicepresidenta, permítame que le recuerde, es que ella es una empleada mía, y de los que pagan impuestos. Es decir, esa chulería, esa desfachatez, ese descaro y esa prepotencia de un político que trabaja para uno. Diga, usted no paga, pues impuestos. Esto en cualquier dinámica de la vida normal, en cualquiera, solo la política lo permite. Un ciudadano se levanta y dice, pues ¿sabe lo que le digo? Usted mañana se va de mi fábrica, que es mi país, o que es mi ciudadanía, o que es... Porque usted lo que tiene es que oír lo que el ciudadano le dice, no imponer lo que usted quiere. Bueno, y pero creo que los dos han hay que hacer una cometido salvedad. Los contratamos por 4 años. Los contratamos, quiero decir, el electorado les votó por 4 años. No se les puede defenestrar. Pero hay constituciones que lo permiten. Ese es uno de los problemas que tenemos. ¿Saben qué imagen se me vino a la mente cuando empezaron todos esos alegatos contra el presupuesto y sale el presidente y ella? Parecía como que tenían un periódico enrollado y ¡pah! Nos estaban dando así como, cállese, deje de leer. También era tan grosera la manera en que reaccionaron sin ninguna consideración, sin ninguna justificación de por qué quitaron todos los controles de fiscalización, por qué están repartiendo el pastel entre el que quiere quedarse en el poder y el que quiere llegar. Y a Valdetti también, a ver, cuando ella dice, como no querían bonos, no querían préstamos, entonces impuestos, pues pareciera que son opciones mutuamente excluyentes. Pero si vemos el presupuesto aprobado, pues nos metieron los 3 goles en uno. Exacto. Porque se aprobaron 2.800 en bonos para el 2014, 4.000 en bonos para el 2015 y $900 millones, como 8.000 millones en préstamos, más 3 impuestos. Entonces al final del día, a ver, Valdetti. En el menú hubo de todo. Hubo de todo. Y aparte, el castigo por quejarnos de todo. Y después más adelante, y lo vamos a discutir con más detenimiento, cuando sale el presidente respondiéndole a las cámaras empresariales y dice, pero es que los ricos aquí en Guatemala son los que no pagan impuestos. Yo creo que cuando hagamos el análisis particular de los impuestos, es sumamente fácil llegar a la conclusión que por lo menos el impuesto a la telefonía y el aumento del impuesto del cemento, a quien más le afecta es al consumidor final y particularmente al consumidor de escasos recursos. Porque uno genera un efecto confiscatorio y el otro sencillamente acrecienta demasiado el costo de la vivienda. Pero vemos un video de lo que el presidente decía en su campaña electoral, razón por la que muchos seguramente lo votaron. Y otra, vamos a ver un video a ver qué opinan ustedes. Ya el presidente se le olvidó, pero se lo vamos a recordar. Lo que el Partido Patriota está pidiendo es que antes de estarle pidiendo más dinero a los guatemaltecos y de decir que quieren aumentar impuestos, lo primero que deben de hacer es dar las cuentas claras, ser transparente todo el presupuesto y todo el dinero que ya tienen, decirnos cuál es el plan de austeridad que ellos van a implementar. Y yo creo que en estos momentos lo que debe de haber es esa austeridad. En estos momentos donde tan golpeada está la población, no se puede estar gastando el dinero en gastos que serían superfluos en todo caso, comparados con la prioridad y la necesidad que están teniendo los guatemaltecos. Y nosotros como Partido Patriota vamos a estar en la lucha para fiscalizar, para transparentar y para exigir que nos presenten verdaderamente con transparencia cuáles son las cuentas. ¿Por qué se produce esa transformación entre políticos en oposición y políticos en gobierno? Eso es un tema importante de tratar. Pero el otro tema importante de tratar es que en esta ocasión el opositor y candidato a vencer en las siguientes elecciones, que es Manuel Valdizón, se coaliga con el gobierno y aprueban un presupuesto con más carga impositiva, con bonos, con deuda contratada además y aprobada de una vez en un solo decreto. Me parece a mí que estamos viendo una transformación en la manera de hacer política. Lo que vimos de Otto Pérez Molina es la manera habitual de hacer política. Se critica a quien está en el poder. Te agrego un comentario Ahora rápido. hay un cambio. Se coaligan en beneficio propio, dándose más plata para sí y sin importarles la opinión de los que están alrededor. Te agrego un comentario rápido. Esta es la aprobación en un solo acto más grande de deuda en la historia del país. Porque aquí siempre se aprobaban los préstamos por un lado, los bonos por otro lado, que más bonos más adelante. Nunca en la historia, de un plumazo, se habían aprobado 14.000 millones de quetzales en deuda. En trampas. De una sola ocasión. Entonces, al final de cuentas, hay una contradicción enorme entre lo que está diciendo hoy el presidente con lo que decía como recordarme candidato. si
también habían hecho aprobación de 3 nuevos impuestos, así, junto con un paquete de presupuesto y sin ninguna discusión. Nos sorprendió el lunes que vinieron con nosotros, con Juan Luis, los representantes de Telefónicas y de la construcción, y nos dicen, es que nos enteramos el viernes, es que nos tomaron por sorpresa. Ya vamos a hablar de las reacciones también que hubo. Juan Alberto Fuentes Knight vino el miércoles y dijo, yo veo ahora sí un cambio. Siempre hemos reclamado la autonomía de los políticos frente al poder económico. En esta ocasión lo estamos viendo. Cobran autonomía sin consultar con nadie, van y aprueban un impuesto nuevo y modifican otros 2 que afecta directamente a grupos importantes en términos económicos del país. Pero ahí viene mi punto. Miren, yo estoy a favor de más ingresos para el Estado. Pero más ingresos ¿para quién? ¿Y para quién? Más ingresos para financiar una campaña electoral. Más ingresos para que se vayan a ese saco negro en el que no vemos realmente que el país esté desarrollándose de una manera más equitativa. Señores, es que nos llenamos mucho la boca con ese 4% de crecimiento económico, pero ¿quién se está beneficiando de ese 4% de crecimiento? Ahora, ¿los funcionarios a los que sí les vemos crecer y ostentar cada vez más su patrimonio? No, es que pero para escucha, eso no. Hay un tema que no se ha desarrollado. Yo lo tiré al principio, pero no quiero que aquí adolezcamos de lo mismo que se ha visto ahora. ¿Por qué URNG y WINAT ha apoyado esto? Porque aquí se habla del PP líder, PP líder, PP líder, pero todo, le aprueban PP solo líder. para darle la vía libre para que se apruebe, después no votan. Pero Paola, pero ahí apoyan. tienen, la pregunta es, ¿por qué? A ver, yo creo que es una manera, Paola, engañosa de parte de esas agrupaciones de ofrecer su apoyo, porque suman su voto para permitir que y luego se hacen como que no quisieron a la hora de aprobar. Es como, te abro la puerta, pero no entré contigo, pero yo fui el que te dejé entrar. Pero también... Pero nada más, yo pienso que ahí sí hay negociación política directa, Pedro. Hay negociación, me late, me da la impresión. Si se trasladan 15 millones de quetzales al Comité de Organizaciones Campesinas o a la Coordinadora de Organizaciones Campesinas como el CONIC, a mí me parece que ahí hay negociación política. Y alto en un momento. Bueno, chantaje, eso más que negociación, chantaje. No. Miren, yo no necesariamente me opongo, tengo que estudiar, ¿verdad? Pero no necesariamente me opongo a que se traslade fondos públicos a entidades como una asociación campesina, como una fundación, por ejemplo, que atiende enfermos en un sentido, o a una agrupación que atiende ancianos. Yo no me opongo a eso necesariamente si el Estado no lo está atendiendo, pero yo exijo que de todo eso haya absoluta vigilancia. Pero no la hay, y que no haya robo, pero, así es. A ver, te respondo la pregunta tuya y la de Pedro. ¿Cuál es la diferencia de un político de oposición con un político que está en el ejercicio del poder? Que la política aquí en Guatemala ha degenerado a hacer nada más que el arte de repartir el patrimonio del Estado. Entonces, cuando yo estoy fuera de esa repartición patrimonial, yo quiero cerrar el chorro porque yo no soy el beneficiario, yo no soy el que está cobrando comisiones, el que está generando... La UNE no le daba al PP. La UNE no le daba al PP. Por eso Otto Pérez reclamaba así. Que quería cerrarle el chorro a la UNE. Ahora que Otto Pérez está como árbitro de la repartición, pues él quiere tener un pastel más grande para repartirle a todos los actores, a todos sus funcionarios, beneficiarios y demás. Y respondiendo a la pregunta de Pedro, es que, a ver, yo creo que la izquierda aquí en Guatemala es una izquierda conservadora, fallida y pétrea. Sí. Porque no aspira a cambiar al sistema, aspira a cambiar a quien ordeña al sistema. Claro. Y por ejemplo, votaciones como estas son un ejemplo de ello. O sea, la izquierda participa de un proceso de repartición patrimonial. Haz un paréntesis. La ley Monsanto también la votaron. Sí. Sí. Ahora cerramos el paréntesis. Que por cierto, la ley Monsanto no era ley Monsanto. No. Se satanizó una cosa que se llamó ley Monsanto. Era la denominación. Y ahora no hay forma de proteger las obtenciones vegetales. Entonces, lo que tú ves aquí, y tú decías, pero ¿por qué cambia? Yo estoy de acuerdo con Felipe, es una negociación que nos llevamos. No, y cuando caracteriza a esa izquierda como una izquierda conservadora, pétrea, y que en realidad sigue las mismas formas de la derecha que detenta el poder, sigue las mismas formas y que lo que parece querer es llegar, me toca mi turno. Mira, hay una cosa que yo escribí el otro día y que yo llevo retando años, y voy a hacer un nuevo reto aquí. La USAC se lleva este año en estos presupuestos 1.400 más 400 extraordinarios. Eso son 1.800 millones de quetzales. Yo reto a quien quiera en televisión a que me mande un desglose detallado de cómo lo gasta la USAC. Cuánto gana un catedrático, cuánto cuesta un estudiante, no gastos generales 1.500. Eso no me sirve. No existe. Pero no solo no existe, a pesar de que diputados han fiscalizado al Ejército, al Ministerio de Economía y Minas, al Ministerio de Medio Ambiente, a la USAC, no hay nadie que le digan, oiga, Pedro,
¿Podemos saber en qué se gasta esto? Yo veo que tú siempre criticas esas asignaciones de fondos a entidades como la Universidad de San Carlos. No critico, lo que quiero es ver la transparencia. Como la Flaxo, como la Fundación Esquipulas. Yo también critico las contrataciones con concursos simulados a empresas privadas que se consideran después a ellas muy gaitas, muy bonitas, yo estoy de acuerdo. En general, y además ellos se llevan 600 millones de pesos, 800 millones de pesos, y ahí nadie dice nada. Pero agreguemos, por ejemplo, otras variables. Alrededor del mundo, otra expresión de izquierda es el sindicalismo. Los sindicatos más fuertes aquí en Guatemala son sindicatos públicos que viven de ordeñar el presupuesto vía pactos colectivos. Democracia. ¿Cuáles son los dos ministerios que hoy tienen crecimientos presupuestarios más significativos? Educación y salud. Y no es para pago de servicios, es para honrar acuerdos políticos. 98.7 es en salario de gasto. Y otra cosa más, este presupuesto, y yo por eso apuntaba a la izquierda, este presupuesto incluye textualmente ampliada la ley Monsanto, perdón, la ley Robin Hood. La ley Robin Hood es una propuesta del Sindicato Nacional de Salud y del Frente Nacional de Lucha que es recogida literalmente a partir del artículo 60 y siguiente del presupuesto, incorporando la telefonía fija de la que vamos a hablar. Yo solo hago una observación en eso que dice Pedro, si nos tenemos que ir al corte, yo solo hago una observación pequeña, Paola. Es que también hay muchos trabajadores en el sistema de salud público que realmente tienen salarios de vergüenza. 1.200 quetzales al mes como salario base. Eso ya no es razonable y eso se tiene que reparar. La manera razonable de repararlo sería mediante una ley de servicio civil que nos obligue a todos a contratar solamente a quienes son aptos. Perdón, Paola. Gracias, caballeros. Tan formalitos y tan maleducados para dejar hablar. Juan Luis es el árbitro de la repartición del tiempo aquí. No, me voy a guardar mi comentario para el otro segmento y hablamos de telefonía y de la oposición de los gremios afectados con los nuevos impuestos. Vamos a la pausa comercial, volvemos dentro de muy poco. Estamos de vuelta en domingo a las 8:45. Esta semana el tema que ha dominado en términos generales la agenda pública nacional ha sido la discusión en torno a ese presupuesto, ese impuesto nuevo y ese incremento a otros dos impuestos que fue aprobado el viernes anterior por la legislatura, por el Congreso, básicamente por el Partido Patriota, por el Partido Líder, por dos agrupaciones como URNG y WINAC, que en realidad abrieron la puerta para que ellos entraran a hacer esta aprobación concreta, y por el partido Todos. Pero el desgaste en concreto se lo están llevando dos personajes, Alejandro Sinibaldi, negociador por parte del gobierno, y Manuel Valdizón, negociador y dueño del partido Líder. La UNE, que quedó afuera y que ha sido la crítica más encendida desde la legislatura de esta aprobación, ha generado un video como el que le presentamos en este momento. La amenaza de Guatemala tiene nombre y apellido. Se llama Manuel Valdizón, un populista que quiere llevarnos a la pobreza. No más deuda, no a los bonos, no hipotequemos nuestra nación ni la vida de nuestros hijos. Unidad Nacional de la Esperanza, UNE. Yo creo que la UNE aprovechó un momento clave, porque ellos no pueden ser acusados de haber aprobado toda esa asignación. Y no ponen en boca de ellos, sino en la boca del propio Sinibaldi de Valdizón, lo que decían meses atrás. Sus incongruencias. Y en los titulares de los medios. Ahora, tan astuto como la UNE es la cabeza o las cabezas artífices de esa designación, de esa distribución que hicieron, porque miren, no solo se quedan, el partido que quiere quedarse, el partido que quiere llegar, se garantizan que van a tener un buen colchón para la parte clientelar, para cumplimiento de deudas con acreedores, pero también le dan a los gobiernos locales esa maniobra de abrirle el chorro a los alcaldes, a las ONG, a los CODEDES, lo que permite es un margen para los candidatos de los partidos en sus municipios de poder hacer obra en todo el otro año, y está muy bien planeado, está muy bien craneado. Yo no creo que esto fue
una cosa de pacto de última hora. Esto fue algo que no una mente muy maquiavélica. Algo que no se ha discutido de este presupuesto. Si nos vamos al rubro de obligaciones del Estado a cargo del Tesoro y empezamos a contrastar el presupuesto vigente con el aprobado 2015, el crecimiento para el 2015 de todas las instituciones es marginal. Por ejemplo, la Universidad de San Carlos tenía 1.350 millones vigente, le suben a 1.400, aparte de la extraordinaria. Y así nos vamos, es marginal el crecimiento del vigente al aprobado, salvo dos excepciones. La contribución directa a las municipalidades, que sube en 300 millones de quetzales, y la contribución por IVA-PAS también a las municipalidades en otros 200 millones de quetzales. O sea, el bolsón de recursos para las municipalidades subió en 500 millones para el año 2015, cuando en el resto de instituciones, como les digo, fue un crecimiento marginal. Si a ello le sumamos lo que decía Paola de eliminar el candado de no contratar ONGs en los CODES, básicamente aquí estamos viendo un esfuerzo por direccionar recursos a las clientelas locales, a los alcaldes, diputados, gobernadores, que son los que hacen campaña territorial, son los que crean las bases de los partidos, los que movilizan a sus estructuras, el votante. Y el que te vota para diputado y presidente y también es la nueva forma de hacer campaña. Porque ahora, a ver, Patriota y Líder saben que tienen un Tribunal Supremo Electoral que les está contando las costillas y que al primer resbalón no pueden predecir qué es lo que va a ocurrir. Canalizando esos recursos a las clientelas locales, se aseguran entonces que su estructura va a estar aceitadita de cara a las elecciones y es un gasto de campaña que el tribunal no puede fiscalizar con la facilidad que sí puede fiscalizar ver toda la tapicería de vallas en todo el país. Y a eso agreguémosle una más. ¿Quiénes son los dos partidos que tienen la mayor presencia territorial en el país? Ambos. Entonces aquí hay un esfuerzo por generar un pacto Está muy bien sellado. Para trasladar los fondos a aquellos actores que son los que van a mover la campaña. Yo comparto eso. A mí lo que me hace gracia es la UNE. La UNE que tuvo que cesar a un ministro, creo que fue el de Educación, ¿verdad? Porque no daba los datos cuando le decían, oiga, pero usted en qué se está gastando una millonada, y no daba los datos y todo lo gestionaba Sandra Torres y el que era menos del 2% de su presupuesto. Sí, pero ahí si de alguna manera empezaron los gastos clientelares direccionados con programas sociales fue la UNE. No significa que esto lo hayan hecho mejor que los otros, pero que la UNE venga a dar lecciones de ética presupuestaria cuando el señor Taracena se levantó 2 veces en el gobierno de la UNE a decir, aquí se cobra, aquí se hace, aquí siempre ha sido así, y denunciaba. Bueno, han aprovechado esto y han hecho una buena campaña. Es un buen momento. Lo que pasa es que la memoria histórica y la UNE está dañada precisamente por lo que dice Philly. A la UNE no le llega nada de esto. Tiene 3 alcaldes y medio que se le van a ir a partir de enero. Entonces no le llega nada. Y está dolida por esto porque ve que además no solo no crece, sino decrece las encuestas. Pedro, yo critico igual que tú que la UNE no haya sido transparente durante su gestión en el gobierno. Pero no por el lado que tú lo estás criticando. Yo creo que los programas sociales fueron valiosos, se pusieron en práctica. Y digamos, yo defendería esa ejecución de programas sociales. Pero no fueron transparentes. No fueron todos los transparentes que deseamos. Pero también es cierto que han pasado 3 años y no se ha descubierto un robo ahí en esos... no se ha diligenciado ningún proceso en términos judiciales. Pero bueno, en donde yo creo que es bastante más cuestionable la labor de la UNE es en la contratación de obra pública. Ahí en donde en realidad echaron la gata a retozar. Ahí me parece a mí que sí tendríamos que estarles diciendo con qué cara me vienen a decir ustedes a mí esto, por favor. Un director de Covial de la UNE se compró 12 casas después de Ágata. Pero por favor. Pero era para repartirlos a los demás. No, es que hay un enriquecimiento oprobioso en ese periodo. Pero miren, ahora creo que sí son hábiles al presentar las incongruencias de esos 2 candidatos que son los que ahorita encabezan las encuestas. Esa es la palabra. Bueno, y los pero impuestos, no, que no se den baños de pureza porque se les cae. Solo un último comentario. ¿Se dan cuenta? Si lo vemos desde un punto de vista más abstracto, que la corrupción está generando un recambio de élites en este país y un recambio de actores políticamente relevantes en este país. Y estás hablando de que cobran autonomía a los políticos frente porque aquí al poder económico. Lo que estamos viendo es ese modelo de asignación de obra, cobro de comisiones y que los mismos políticos encuentren un modelo autosostenible para financiar la campaña, acceder a la repartición patrimonial, enriquecerse y repetir el ciclo, lo que provoca es que los políticos se vuelven autónomos de otras fuentes de financiamiento. Y entonces, ¿qué es lo que ocurre? También vemos la circulación de los financistas. Los financistas de hoy no son los financistas de hace 15 años. Y todo es derivado de ese modelo patrimonial de ver en el Estado
la gallina de los Mira, huevos de oro. hay algo más. Si tú haces un estudio de los narcotraficantes capturados en la UNE, y los narcotraficantes capturados en el gobierno del PP, los distribuyes y le pones color, ves también la actuación contra los financistas. ¿A quién se detienen? A los que no son mis financistas. ¿A quién se favorece? A los que son mis financistas. Evidentemente eso es muy difícil de demostrar, pero si hay estudios donde, y Philip no me dejará mentir, 50 o 52% es dinero autosostenible de depredación del Estado y de comisiones. Y el narco ya va por casi un 20%, con lo difícil que es. Entonces, yo tiendo a ser cándido a la hora de hacer análisis político o bien pensante, como critican algunos. Pero me pregunto si el poder económico organizado se da cuenta ahora que todo su coqueteo y todas sus concesiones hacia los políticos por muchísimos años, ¿verdad? Para conseguir granjerías les daban cositas, ¿verdad? O cosas grandes, ¿verdad? Si se dan cuenta que ahora esa lealtad se volteó totalmente en contra de ellos, ¿estará dispuesto ese poder económico a establecer alianza, las alianzas siempre se restablecen, a establecer lealtad, pero con las clases medias de este país, que al final creo que son las que podrían conducir a una reforma de este sistema? Porque, Pedro, a estas alturas, esa Contraloría General de Cuentas ya no nos sirve de nada. Señores, yo quiero hablar antes de la Contraloría de unas gráficas que les quiero mostrar a propósito de lo que planteaba Pedro en el primer segmento. Vimos oposición de la gremial de empresas de telefonía, vimos de la gremial de empresas de construcción, por esos dos nuevos impuestos. Los explotadores de metales, de minerales, la industria minera no se ha pronunciado, pero sí muy beligerantes han aparecido, por ejemplo, los representantes de telefonía. Esta gráfica la discutíamos el jueves con nuestro colega Quique Godoy, que no estuvo en este programa, pero él la tomó de la Superintendencia de Telecomunicaciones y miren ustedes cómo el comportamiento de la telefonía móvil y fija en el primer semestre de 2014, antes de la aprobación de estos nuevos impuestos, ya muestra una leve, pero ya notoria inclinación hacia abajo. Miren la roja, la gráfica roja es cómo se ha incrementado la telefonía móvil desde 2004. En efecto, 2013 fue su mejor año, había 21.716.000 líneas, pero al término del primer semestre de 2014 había 21.474.000, o sea, casi 300.000 líneas móviles menos. Ahí van incluidas las prepago y las pospago. Y lo mismo vemos, si me ponen la gráfica otra vez, con las líneas fijas. En su proporción también han tenido un retroceso. Entonces, como hablamos también con Quique, las telefónicas en su discurso han salido a decir que esto va a mermar los ingresos, que va a reducirse en 12 millones las líneas móviles en el país, pero también habría que precisar allí que ya ha habido un reacomodo de la demanda, de la oferta en el mercado de las comunicaciones, que ha tendido a que se vaya reduciendo esa cantidad de líneas por las diferentes ofertas que tienen, porque cada vez se usa más el internet y menos el teléfono, los mensajes de texto, etcétera. Y en esa misma línea, las telefonías deberían de tomar ese factor en cuenta. Cuando veamos al cierre de 2015 o mediados de 2015, si vemos un incremento, hay factores que no van a tener solamente que ver con el impuesto. Pero, a ver, yo esta gráfica la entiendo así. Ese proceso de disminución de la cantidad de líneas es una depuración de mercado. Exacto. Porque, ¿qué es lo que ha ocurrido? Las mismas empresas sabían que en su inventario de líneas había X cantidad, un porcentaje significativo de líneas inactivas que no tenían consumo, etcétera, 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 y entonces las empiezan a retirar del mercado. Segundo problema. Se las devuelven a la CIT. Se las devuelven a la CIT. Segundo problema, ha habido una reducción en la demanda de líneas alternas porque derivado de la aprobación de la ley de registro móvil, ahora las empresas están obligadas a vender sus celulares con la banda abierta. ¿Qué quiere decir eso? Yo puedo agarrar un teléfono y ponerle chip de cualquiera de las tres empresas. Antes de eso, un patrón de consumo es que una persona compraba celular de una o de otra empresa para hablar con tu grupo de trabajo y tenías con el otro para internet. O, por ejemplo, dependiendo de qué empresa me sacaba triple saldo hoy, le recargaban a uno versus la otra. O sea, por eso es que se genera un crecimiento exponencial en la cantidad de líneas, porque los factores de mercado empujan a eso. De un año para acá vemos que los factores de mercado están llevando una depuración natural. El impuesto lo que sí va a generar es un efecto confiscatorio.
Porque si yo, por ejemplo, soy alguien que compré un teléfono para que me llame mi pariente de Estados Unidos y yo no le meto tarjeta nunca, o sea, yo solo lo uso para recibir llamadas y ahora me cobran 5 meses, lo voy a perder. Lo perdías a los 3 meses, solo te lo adelantan. Bueno, digamos que le metías 5 y ahora le tienes que meter 10. 55. No, 5 por mes. Antes le metías 5 cada 6 meses y ahora le metías que hacer son 35. Te ha subido 80%. Mira, yo quiero decir una cosa. Yo no estoy de acuerdo en que esto está bajando. La dinámica va subiendo. Lo que tú ves es el primer semestre del 14. En el primer semestre del 14 respecto al 13 hay una diferencia de 47.000 líneas fijas y 250.000 líneas móviles. Pero te queda todo un semestre para recuperar eso. Pero es que retrocedieron, no es que se estancaron. No, es que no ha retrocedido porque estás comparando 2013 cerrado con primer semestre de 2014. No, Pedro, hay menos este año que el año pasado. No, hay menos este año a primer semestre, sí, que el 2013. Entonces, eso que te falta se puede recuperar. Pero aunque no se recupere, ahí hay una explicación. Aquí la clave no es si han retrocedido 250.000. Vamos a ver. Es estúpido, y perdón porque no hay otro calificativo, pensar que cuando una empresa tiene sus costos ajustados y las telefónicas, si algo hay en este país es una alta competitividad, razón por la que existen estos números, donde hay 15 millones de habitantes y 21 millones y medio de líneas. O sea, digamos que está la competitividad bastante ajustada, o existe una competitividad. Lo que es ilógico o estúpido, porque creo que es estúpido pensar, es que cuando se graba el teléfono, la telefonía va a asumir esos costos. Es decir, una empresa que tenga 1 millón de teléfonos, que no es nada, son 21, ¿eh? Una empresa que tenga 5 millones de teléfonos, le cuesta al mes 25 millones de quetzales de sus beneficios. ¿Tú realmente crees que una empresa al mes, al año son más de 300 millones de una empresa? Aunque hagan miles. Bueno, es que no se sabe si hace miles porque hay 3 empresas que son competitivas. Bueno, ¿qué va a ocurrir al final? Que se va a trasladar al costo del ciudadano. Estos impuestos, esos partidos que se preocupan por la gente, por el pueblo, por el adulto mayor y que se le llena la bocota de ciudadano y de pobre, los pobres le vienen del norte, les pelan. Y entonces lo que están aquí es grabando precisamente más, porcentualmente más a los pobres. Termino con esto. Una viviendita del interior donde esa persona que recibe 300 o 200 o 100 dólares, ¿verdad?, que le cuesta una eternidad hacerlo. Cuando tú grabes 5 quetzales más, la bolsa de cemento, ¿qué lo va a pagar la empresa? Entonces, aparte, no sé si notaron que el cálculo está mal hecho, porque no puedes hacer un cálculo de lo que vas a recibir con 21 millones de teléfonos, si de por sí va a haber una depuración de datos. Te agrego 2 datos. Yo creo que estos son los 2 impuestos más regresivos que se han aprobado en los últimos años. ¿Por qué? Porque, a ver, Pero ¿sabes por qué se aprobaron? Porque no se atrevieron a aprobar lo que el líder proponía, que era subir al 15% el IVA. Pero eso va a venir. En los primeros meses de gobierno... El líder nos va a multiplicar esta deuda por 3. Acuérdate, el primer año por 3. ¿Pero qué te hace prever eso? Bueno, me hace prever. 1, que nos han mentido con el flat tax, con el bono, no han mentido. Y 2, que el líder necesita dinero para ejercer todo ese afán populista protagónico. Y lo único... Bueno, y aquí lo dijeron el otro día. O sea, aquí estuvo el señor Barquín, lo dejó nítido. Bueno, ahí me quedó claro. No solo el flat tax, que aquí va a haber subida impositiva en otras áreas, sí, y van a haber más impuestos regresivos de esto y va a haber una subida de... Y más bonos. No lo tengan ninguna duda. ¿Por qué son los 2 impuestos regresivos? Fácil. Si yo pago 500 mensuales de celular y ahora tengo que pagar 5 quetzales más, mi costo es marginal. 0,1%. Pero si yo solo le metía tarjeta una vez al mes de 10 quetzales o de 5 quetzales y me ponen un impuesto de 5, pagas 300%. Me está pagando el 300%. Esa racionalidad tiene que aplicarse exactamente al IVA. Ahora, con el tema, y con el tema del cemento, veámoslo igual. Si yo voy a construir una casa de lujo, le sumas al alquiler, mis costos, por ejemplo, si yo voy a construir mi casa de lujo, mis costos de la casa de lujo incluyen que el piso de madera, que los grifos, te sube 3%. Al precio pero que si yo estoy construyendo una vivienda popular donde yo solo necesito blocks y cemento y me aumentan el costo del cemento, y el suelo es de cemento, automáticamente mi costo total de la vivienda se eleva. Entonces, quien más se le ha afectado hoy son las personas de escasos recursos que le metían una tarjeta de 10 quetzales mensuales a su teléfono y quienes construyen vivienda popular. Curioso que la URNG y los sindicatos y el Frente Nacional de Lucha hayan sido de vuelta. Ellos no votaron eso, sino abrieron la puerta para que entraran a votar. Hacia adelante. Vamos a la pausa comercial, volvemos dentro de muy poco.
Regresamos a este tercer segmento de domingo a las 8:45 y un tema asociado a la discusión del presupuesto y que no lo podemos separar porque generalmente nos quejamos de la corrupción con la que se manejan los recursos públicos, es quién debe de combatir o quién debe controlar qué ocurre con esa corrupción. Y esta semana la Comisión de Postulación para la elección de Contralor General de Cuentas finalmente alcanzó los consensos y ya entregó al Congreso de la República la nómina antes de la Contraloría. Recordemos, durante las últimas 2 semanas el gran debate era la oposición de los decanos de las universidades privadas a que candidatos como Sergio Pérez y Carlos Mencos, cuestionados por diversas razones, integraran la nómina, versus la oposición de grupos del colegio, de contadores públicos, auditores, para que Carlos Echeverría, ex decano de la Universidad Rural, entrara en la nómina. Pues resulta que justo es la semana que recién concluye, mejor dicho, los representantes de los colegios fracturan el voto de los decanos, logran conseguir que algunos decanos votaran por Mencos, por Sergio Pérez, votan ellos también por Carlos Echeverría, pero incluyen también a otros 3 candidatos, a Telma Girón, que ella ha laborado particularmente como auditora en el sector público, a César Elías, que tiene, o que la mayor parte de su carrera la ha tenido en la Contraloría de Cuentas, y a Hugo Chacón, que viene más que nada de la auditoría desde el sector privado. Hoy ya tenemos listado de 6. Ahí están Mencos y Pérez, que son los que se han mencionado, que son los 2 favoritos. Echeverría, que es el que surgió de última hora. ¿Cómo lo ven? Yo lo que veo es que es una batalla perdida de los grupos que intentaban evitar que se continuara la gestión de Nora Segura, que por cierto Acción Ciudadana dijo esta semana que la denunció por denegación de información pública, porque pese a todas las solicitudes, ella cuando era contralora negó y se negó a que fuera transparente un gasto que se le pidió. Y el otro señor Carlos Mencos, que tuvo una gestión bastante parecida. De entrada, si en esa nómina van los que ellos no querían que fueran, yo creo que ya es una derrota de ese grupo, porque lo que se va a ver en el Congreso es una votación que va a dejar al margen a los otros y va a ser prácticamente entre Carlos Mencos y Sergio Pérez. Yo lo que tengo es una opinión, digamos, más general respecto a esta disputa por la Contraloría. Lo he dicho ya varias veces y a riesgo de cansar a los televidentes y a mis compañeros de panel, lo repito. La Contraloría dejó de tener sentido para nosotros. La Contraloría es un botín. Se la disputan diferentes corrientes, como la del señor Mencos o la de la señora Nora Segura, ahora representada por el señor Pérez, que por las ejecutorias de ambos al frente de la Contraloría ya podemos sacar conclusiones de que no van a llegar a hacer nada. Digamos, a contarle la plata a los funcionarios, eso no lo van a llegar a hacer. Van a llegar en realidad a enriquecerse con la extensión de finiquitos o como quiera que se llame a los candidatos, van a llegar a enriquecerse con el reparto de ese botín, que son la gran cantidad de plazas que se ofrece, pero a cumplir con lo que la Constitución dice, que es impedir que se abuse de los fondos públicos y garantizar que se inviertan de la mejor manera posible, a eso no llega. La Contraloría dejó de tener sentido y yo pienso que los guatemaltecos deberíamos decírnoslo a la cara y decírselo a ellos a la cara. No les creemos, no creemos en la gestión tampoco. Yo no creo. Ya esto de que las universidades privadas participen, no señores, las públicas, las privadas, todos hacen aquí el mismo juego, ninguno se levanta para decir esto es una burla, nos estamos burlando de la ciudadanía, dejemos de tratar de verle la cara a todo el mundo. Los grandes poderes pactan con ese favor que les deben en la Contraloría haberlos llegado. Sueno así con unas ganas como de... Te va pareciendo aquí, ya me sé, ya también. Habrá que chequearte la tesis. Mira. Ya me la chequearon. Valdizón me la mandó a chequear, por cierto, y lo sacó en su diario, que era de muy mala calidad. Ah, eso sí. Y era de muy mala calidad. A saber si sabe leer. Y así como alcalde de Reu no le interesaría, Juan Luis. No. Pero mira, y no ganó. Yo creo que aquí se mezclan dos reacciones. Lo que no es útil y el marco legal. Y al mezclarlas se confunde todo. Punto número 1. Las comisiones de postulación hacen lo que la ley les manda hacer. Ahora, si tenemos una ley basura, evidentemente no esperes un resultado bueno. Y creo que esto es la misma discusión ahora que ya ha pasado, que ocurrió con los magistrados de la Corte Suprema, Sala de Apelaciones, y ahora. La ley te permite eso. Punto. Y la sentencia de la Corte de Constitucionalidad, cuando hace un estudio comparado de la acción, de la designación política en muchos países, te lo viene a decir. Mire, si usted tiene una ley donde hay 14 grupos de presión, o 5 o 2,
peleando y la ley permite esa pelea y la ley permite esas cuestiones, pues es legal. Aquí lo que estamos hablando es que hay leyes que son una basura, hay leyes malas. Y las leyes malas son legales, pero no son legítimas. Eso es una cosa. Por eso, el trabajo de las comisiones de postulación, las anteriores y esta, en mi opinión, es absoluta y pulcramente legal. Otra cosa es que lo hayan hecho dentro de un espacio de ley que es una basura, que evidentemente permite las componentes, pero es que la ley la permite. Tú vas a ver como ninguno de los grupos que pelearon... Pedro, no es del todo legal, porque el comisionado Secaida ya no tenía que participación a partir del día 29. Ahí sí. Mira, se cae. ok, si tú quieres puede haber uno o dos matices, pero sustancialmente el tema es que la ley de comisiones de postulación... Pero cuando tú hablas, como yo hablé aquí y hemos hablado con personas que cuestionan ese paquete de designación, y tú le dices, muy bien, vamos a hacerlo legal. Vamos a poner un perfil definido y claro. No les gusta porque ellos quieren definir el perfil. Claro. Pero ellos son todos. Cuando le dicen, muy bien, como yo le comenté aquí, me sonrieron. Ya hay seleccionados 6, que sea por sorteo y que no lo haga el Congreso. Hombre, quieren meter el dedo. Es decir, aquí no hay mucha voluntad de arreglar esto. Lo que hay es voluntad, como decía Philip, cuando hablaba de la izquierda, lo que hay es voluntad de muchos grupos de querer tomar el poder que ahora no tiene, pero no de arreglar las cosas. ¿Qué habría yo hecho? Pero ese soy yo, y obviamente eran 13 o 14 o 19 comisionados. Esto se podía haber dejado colapsar. 9-13, 9-3, colapsó. No se basa de esa puntuación. A ver qué ocurría. Pero como hubo algunos comisionados que, cansados supongo yo, decidieron cambiar el voto, no colapsó. Pero ¿qué hubiera pasado si a estas alturas todavía estamos 9-6? ¿Qué hubiera pasado? No, yo sí creo que en este caso, incluso ese cumplimiento de legalidad no se dio. Y esta elección es sujeto de acciones que pueden traerla abajo, igual que con la comisión anterior. Porque Secaida, el representante de la Facultad, corregime, Philip, de Economía de la San Carlos, él había asumido en las mismas condiciones que varios funcionarios meses después, porque había paro de estudiantes. Pero su periodo vencía el 29 y se le avisó para que nombraran al vocal primero en su representación y él siguió votando. Esa nómina, en términos legales, no es válida. O sea que ni siquiera están cumpliendo con el plano formal. Pero digamos que eso es forma. Te ponen otro y... Yo sé. Es forma, pero te puede traer abajo la nómina. Pero es una regla. Líder le ha consultado a la Corte de Constitucionalidad la legalidad del proceso. Y si nos vamos por los precedentes del caso de Claudia Paz, del caso de Nora Segura, pues en teoría debería fallar igual que con Rolando Secaida, que es decir, mire, los plazos son impersonales, no importa cuándo asuma usted, hay que empezarlo a contar el día que, o las fechas son indistintamente de quién asuma. Pero, a ver, yo creo que también es importante resaltar un poco algo que a mí me pareció muy sorprendente y que me dolió mucho. Y fue las declaraciones que dio el presidente de la Comisión de Postulación, Siriano Ruiz, prácticamente con los ojos vidriosos, casi al borde de las lágrimas, diría yo, donde él dice... Es la última vez. Es la última vez que participo en esto. Recibimos presiones de todo tipo. E incluso, debo decir que la nómina no necesariamente cumple las expectativas de la Comisión de Postulación. ¿Y entonces por qué la firma? Porque no se va. Porque es legal. Jorge. Pero entonces que afronte un proceso legal. No, lo denuncian por abandono de funciones. Pues, Pedro, ¿y por qué no nos vamos todos a la par de él? Eso es otra cosa. ¿Por qué tenemos que legitimar algo que sabemos que no es cierto, señores? Lo vimos en la nómina de la Fiscalía General, lo vimos en la nómina de magistrados a Cortes de Apelaciones y a Corte Suprema. Les estamos regalando a ellos nuestro sistema legal por una formalidad, Pedro. Hay una solución y a ver quién agarra el reto. El reto está ahora. Esto sabemos que está mal, pero lo sabemos de siempre. Ahora, todos estos grupos que han llevado moviendo todo para cambiar las cosas, ahora es el momento de cambiarlas. Ahora, para que dentro de 4 años no nos pase igual. ¿Sabes qué va a ocurrir? No va a ocurrir nada. Aquí nadie va a cambiar nada. Y eso lo que te demuestra es que los grupos que hacen ruido en el momento, lo único que buscan es satisfacer sus intereses puntuales. Pero no hay una visión de país. Si esto está mal, y yo soy de los que opina que está esto, y la Corte y todo eso, ahorita, mañana, estos grupos que han dicho, no queremos, mañana deberíamos de... No va a ocurrir, Juan. Pero ya están centrados esos grupos en una discusión constitucional para plantear... Dentro de 4 años, si yo vivo y tú también,
vamos a estar aquí discutiendo lo que me exactamente parece injusto es descalificar a la poca gente que critica esto y que está dispuesta a hacer algo. Ahí, en el caso de las Cortes, hubo una señora que dijo, yo entrego mi puesto. Eso es lo que le pido a los comisionados, que digan, yo entrego el mío, yo no quiero esta cosa. Bueno, también yo creo que hay que reconocer el trabajo de quienes se mantuvieron firmes en sus principios. Yo creo que hay que reconocer el trabajo de Ligia García de la Universidad de Landívar, Fritz Tomás de la Marroquín, Denis Rodas de la Universidad de Occidente, Su Kim de la Mariano Galvez, Marco Monterroso, que era el representante de un grupo minoritario dentro del Colegio de Contadores, y el mismo Siriano Ruiz, porque ellos desde el principio dijeron, miren, yo no creo que Sergio Pérez sea idóneo porque lo veo como la continuidad de Nora Segura. Sí. Y no creo que Carlos Menco sea idóneo porque ya tuvo una gestión bastante cuestionable. Pero bendijeron y legitimaron el proceso que les está dando. Es como lo que criticaba. Claro, es como lo que decía Pedro. Siempre te puedes ir. Aquellos partidos políticos que solo firmaron, WINAC y URNG, que solo firmaron. Te procesan por abandono de funciones. Procéseme, yo no me voy a prestar ese show. Yo estoy de acuerdo, pero hay que estar ahí. Sí, pero mira, Claudia Escobar escucha, hay que estar ahí. Renunció. Renunció, pero nada más. Renunció, pero nada más. Espera, su sala un mes después quiso cambiar la fecha y no denunció a la sala. Sencillamente hizo un voto. O sea, no vengamos ahora con heroísmos perdidos. No hablemos de heroísmos perdidos. Estamos hablando del perdidos para ti, porque iba en contra de lo que buscabas, pero correcto lo que estaba haciendo. Escucha, absolutamente falta de ética. ¿Por qué falta Porque una persona, aunque no es el tema, como tú lo has insistido, yo te lo cuento, una persona que va a una reunión siendo jueza, sabiendo las implicaciones que tiene, a grabar, lleva una predisposición de falta de ética. Y cuando eso lo denuncia, un mes después, y cuando su propia sala un mes después intenta cambiar la fecha para que el delito se dé un mes antes, discúlpame. Pedro, no necesitamos ético. Los ciudadanos que se nos ponga en evidencia que esa grabación de ella nos haya puesto en evidencia los términos en los que discute. Pero con ética. Ay, Dios mío. Ese es el punto. El punto es que las cosas se hacen. Yo nunca te voy a convencer y tú nunca me vas a convencer. Pero estamos hablando del Contralor. Pero gracias a que prevaleció el sistema, vamos a tener una Contraloría igualita. Gracias a que se respetó el sistema, vamos a tener una fiscalía, unas cortes lindísimas. Ahí vamos. Estamos felices. Por eso lo que hay que hacer ahora es pelear el cambio para que las próximas elecciones esto no ocurra. Porque aquí muchos de los que han querido se han molestado porque no estaban sus jueces. Pedro. Pero no porque había... Vamos a ver, si una jueza está en el sistema, tiene que entender... La Corte Constitucional ha dado una sentencia. Pero ella sí estaba. Por eso ahí es donde no se le puede descalificar. Que está en el sistema tiene que entender e interpretar y aceptar y callarse. La orden. No, callarse no, lo puede decir, pero las normas, hay una instancia final que las da. Si te sales de las normas, nos salimos todos. Si te metes en las normas, sigues el proceso. Último paso no vamos lo da a quemar nadie, el diablo, señores. Ya se nos acabó el tiempo. Vamos otra vez a quemar el diablo. Pero antes le vamos a mostrar la portada de la revista Contrapoder de esta semana, que pues no es el diablo lo que le pone en portada, pero le refleja cómo, mire realmente la opulencia que había logrado alcanzar este señor Mario Ponce en Izabal. A mí lo que más me llama la atención es esa fuente de los caballitos. Son seis caballos viendo para todas partes y echando agua. ¿Ya viste? Te voy a decir una cosa, ten cuidado con lo del diablo porque venía arriba el señor Arzú, ¿eh? Perdón. Y luego te va a caer una carta a ti y otra a todas las embajadas del país. Arriba estaba. ¿Tú te referías a Ponce? Yo me refería a Mario Ponce, señor que ya está guardando prisión. No, esa es otra cosa. Ahí decimos que Arzú reina en el desierto, pero que está reinando. No estamos diciendo otra cosa, y que no tiene contrincante aparente para la... Sí, es un verbo, no es un sustantivo. Así lo de es, reina. es un verbo, Arzú. Sí. Y luego la explicación sobre cómo se aprobó y cómo se negoció, sobre todo, el presupuesto para el año 2015. Le dejamos ahí con el contenido de la revista. Agarre esa revista y llévesela donde se vaya a ir el fin de semana porque tiene cosas que tiene que leer usted. Antes de que Mario Ponce o Arzú la compre todas. No, esto era como de la policía. No, Arzú. Esto era otro número. Arzú le va a gustar mucho. Esto era otro número. Gracias por acompañarnos, que tenga usted un feliz descanso y que por supuesto llegue con mucha energía al día de mañana a realizar sus labores.